Buenas noches, compañeros. Mi compañera Catherine y yo vamos a hablarles sobre la teoría de Brunner del aprendizaje por descubrimiento. Para iniciar, vamos a dar la bibliografía sobre Brunner. Nació un 1 de octubre de 1915 en la ciudad de Nueva York. Es hijo de padres inmigrantes polacos. Brunner nació ciego y no pudo ver hasta que le realizaron 2 operaciones de cataratas cuando era un niño. Es uno de los psicólogos que más ha influido en el desarrollo de la psicología en el siglo XX. Y lo es por un buen motivo. Después de doctorarse en la Universidad de Harvard en el año 1941, realizó una serie de trabajos e investigaciones sobre la percepción y el aprendizaje, que lo llevaron a enfrentarse a los conductistas como Skinner, que entendían este proceso como un producto de la memorización de respuestas apropiadas ante ciertos estímulos. Durante los años 50, Brunner actuó como impulsor de la revolución cognitiva. Esto terminaría en la creación del Centro de Estudios Cognitivos de Harvard y la consolidación de la psicología cognitiva. La crisis del paradigma conductista se agravó cuando empezó a forjarse la corriente cognitivista, que hoy es la dominante en prácticamente todo el mundo. Además de sus contribuciones en la psicología cognitiva, Brunner ha pasado varias décadas impartiendo clases tanto en Harvard como en Oxford, retirándose de la enseñanza cuando cumplió los 90 años. En la década de los 60 desarrolló una teoría del aprendizaje de índole constructivista conocida como aprendizaje por descubrimiento. La característica principal de esta teoría es que promueve que el alumno adquiera conocimientos por sí mismo. Buenas noches, compañeros. El aprendizaje por descubrimiento puede entenderse como una vía para la obtención de conocimiento, la cual se caracteriza por el hecho de que la adquisición de conocimientos es producida por el propio sujeto. Así, la información no viene del exterior, sino que en esta se limita a proporcionar medios a través del cual el propio usuario llegaría a adquirirlo. Se dice también que la parte del establecimiento de hipótesis de partida a partir de las cuales el sujeto llega a sus propias conclusiones, de manera autorregulada y potenciando la propia investigación al basarse en la identificación de problemáticas a resolver de manera activa. Es una de las principales vías por las que puede presentar los nuevos contenidos en la estructura psíquica, permitiendo que sea el propio sujeto quien genere el aprendizaje, lo asimile y le dé una forma por sí mismo. Este tipo de aprendizaje es mucho más frecuente y útil en el ámbito de la ciencia, en el que la comprensión de conocimientos parte de los descubrimientos llevados a cabo por el propio individuo, en vez de estos de provenir directamente de la repetición de la información. Ahora vamos a hablar sobre los principios del aprendizaje por descubrimiento. El modelo de aprendizaje por descubrimiento integra los siguientes principios: resolución de problemas, gestión del aprendiz, conexión e integración, análisis e interpretación de la información y gestión de los errores. A continuación veremos cada uno de estos en detalle. El primer principio del aprendizaje por descubrimiento dice que es la resolución de problemas. Al contrario de lo que ocurre en otras formas de adquisición del conocimiento, en el aprendizaje por descubrimiento, la función de los profesores no es proporcionar a los alumnos todos los datos que se supone que tienen que memorizar. Por el contrario, deben ayudarles a explorar por su cuenta con el objetivo de que resuelvan los problemas que se vayan encontrando en el proceso. De esta manera, el principal objetivo de los docentes en el aprendizaje por descubrimiento es animar a los alumnos a tomar un papel activo en su propio proceso. Esto es algo común en todos los tipos de aprendizaje constructivista. Gestión del aprendiz. Otra de las características más importantes del aprendizaje por descubrimiento es que el estado mental y emocional de los alumnos tiene una gran influencia sobre sus resultados. Por eso los profesores tienen que ser capaces de generar un ambiente adecuado para que el proceso se produzca sin problemas. Así los profesores tienen que saber darle a cada estudiante lo que necesita, espacio para trabajar ya sea de manera a solas o en grupo,
acceso a materiales didácticos y ejemplos de actividades que puedan llevar a cabo para avanzar en su aprendizaje. Como tercer principio tenemos que es la conexión e integración. Dentro del aprendizaje por descubrimiento es fundamental que los estudiantes sean capaces de relacionar todo aquello que se van aprendiendo con los conocimientos que ya tenían anteriormente. En este modelo, la información previa se convierte en la base sobre la que se soportan todos los nuevos aprendizajes realizados. Análisis e interpretación de la información. En la mayoría de los modelos de enseñanza tradicionales, los alumnos tan solo tienen que recibir pasivamente la información que les llegará a través de una fuente externa. Debido a ello, no necesitan reflexionar sobre lo que van aprendiendo, sino que solo tienen que memorizarlo. Por el contrario, en el aprendizaje por descubrimiento, la idea es que los estudiantes vayan pensando sobre todo aquello que se encuentra en su proceso de exploración, en lugar de escuchar las conclusiones de otros. Deben extraer las suyas propias e ir construyendo su propia opinión sobre cada tema. Y para culminar con los principios, tenemos la gestión de los errores. En el aprendizaje por descubrimiento se considera que la adquisición del conocimiento no solo ocurre cuando los alumnos encuentran la respuesta correcta. Así también el fracaso se ve como una parte fundamental del proceso de exploración y de desarrollo de las propias ideas. El aprendizaje por descubrimiento no se centra en encontrar el resultado final correcto, sino en todo lo que va aprendiendo en el proceso. Es responsabilidad del instructor ayudar a los alumnos a gestionar sus errores y a extraer conclusiones de estos para poder sacarle el máximo partido a la enseñanza. Elementos básicos de la teoría de aprendizaje por descubrimiento. Predisposición para aprender. Consiste en las estrategias empleadas para atraer, mantener y dirigir la atención y motivación hacia el aprendizaje objetivo, mediante la activación, el mantenimiento y la dirección. El segundo elemento de la teoría del aprendizaje por descubrimiento dice que es la estructura y forma del conocimiento. En este se especificará la forma en que un conjunto de conocimientos debe estructurarse a fin de que el alumno lo entienda más fácilmente. El conocimiento debe ser planteado de una forma más sencilla para que el sujeto pueda comprenderlo. La forma adecuada del conocimiento dependerá de 3 factores: la economía de la información, el modo de representación y el poder afectivo de la información. En el primero, que es la economía de la información, este hace referencia a la cantidad de información que se necesita para representar y procesar un conocimiento o comprensión. En el modo de representación, este es cualquier dominio de conocimiento y se presenta en 3 formas: enactiva, icónica y simbólica. En la primera, que es la enactiva, dice que es el aprendizaje por medio de una determinada acción, se realiza sin palabras. En este podemos mencionar que puede ser un niño saltando la cuerda o un niño aprendiendo a saltar la cuerda. En la forma icónica, dice que es la representación por medios perceptibles, por medio de una imagen como un ejemplo, un mapa mental que nos permite seguir una ruta. Este nos dice la ruta a seguir. Y la forma simbólica, que se da a través de un esquema abstracto, que puede ser el lenguaje o cualquier otro sistema simbólico estructurado. Es la traducción de la experiencia en palabras que permite otro tipo de transformaciones más complejas. Y el tercer factor dice que es el poder efectivo de la información. Esta se trata de que el conocimiento tenga un valor generativo, de igual forma en lo real lógico como en lo psicológico. Secuencia. Trata de guiar al individuo dándole las pautas a seguir para lograr el objetivo y con esto él pueda comprender, transformar y transferir los conocimientos que está adquiriendo. Habrá que especificar las secuencias más efectivas para presentar los materiales. Brunner plantea que no existe una secuencia ideal para enseñar, ya que ésta dependerá de varios aspectos, tales como el aprendizaje anterior del alumno, su etapa de desarrollo intelectual, el carácter del material a enseñar y de otras diferencias individuales. Y el último elemento
dice que es el reforzamiento. Se tendrá que determinar la naturaleza y el esparcimiento de la recompensa, moviéndose desde las recompensas extrínsecas a las intrínsecas. El individuo debe asegurarse que los resultados son los correctos, por lo cual debe revisarlos y si es necesario corregirlos. La importancia que tiene el refuerzo dependerá de 3 aspectos. Primero, el momento en que se entrega la información. En esta se puede decir que el trabajo que se realiza para obtener el objetivo tiene varios pasos a seguir y para aprobar ese paso tiene que lograr el subobjetivo. La segunda dice que son las condiciones del alumno. La capacidad que tenga el alumno para utilizar la retroalimentación dependerá principalmente de sus estados internos. Y la tercera es la forma en que se entrega. Cuando ya se tiene la información, se tiene que saber aplicar en los problemas. El rol del estudiante en esta teoría es el siguiente. Uno de los elementos más relevantes del aprendizaje por descubrimiento es que permite que el alumno sea un sujeto activo en la propia construcción de conocimientos, de tal manera que pueda otorgar significado con más facilidad al nuevo material y organizarlo en función a sus intereses y conocimientos previos. Permite asimismo que el propio sujeto desarrolle la capacidad para pensar por sí mismo y de manera crítica con el material ya existente, además de poder potenciar el pensamiento lateral e incrementar la sensación de autoeficacia a largo plazo. También se vinculan a elevados niveles de interés y motivación por parte del alumno para aprender. El rol del docente en el aprendizaje por descubrimiento tiene un gran giro, porque al contrario que en una enseñanza más tradicional y mecanicista, en el que el docente es el transmisor o fuente del conocimiento que los alumnos nada más reciben y del que debe adquirir la información. En el aprendizaje por descubrimiento, este rol cambia. En este aprendizaje, el profesor o el maestro actúa a modo de guía que proporciona los instrumentos para que el sujeto desarrolle por sí mismo el saber, en vez de actuar como fuente de conocimiento que lo transmite a sujetos receptores pasivos. En este sentido, se genera un andamiaje, de tal manera que el aprendiz construye en base a las ayudas que el profesional le va proporcionando de manera ajustada, pero sin por ello dejar de construir conocimiento por sí mismo, ¿verdad? Algunos de los beneficios de esta teoría son los siguientes. Sirve para superar las limitaciones del aprendizaje tradicional o mecanicista. Estimula a los alumnos para pensar por sí mismos, plantea hipótesis y trata de confirmarlas de una forma sistemática. Potencia las estrategias metacognitivas, es decir, se aprende a cómo aprender. Estimula la autoestima y la seguridad. Se potencia la solución creativa de los problemas. Es especialmente útil para el aprendizaje de idiomas extranjeros, puesto que los alumnos tienen un rol muy activo, fomentando el uso de técnicas para analizar el lenguaje, deducir cómo funcionan las normas y aprender de los errores. No obstante, el aprendizaje por descubrimiento no está exento de visiones críticas. Diversos autores, entre ellos el afamado psicólogo y pedagogo estadounidense Ausubel, consideran que existe una falsa mitificación sobre sus beneficios. Para Ausubel, una de las figuras más importantes del constructivismo, no es en absoluto cierto que el aprendizaje por descubrimiento sea necesariamente significativo, ni el aprendizaje por recepción obligatoriamente mecánico. Tanto el uno como el otro puede ser significativo o mecánico, dependiendo de la manera como la nueva información es almacenada. En la estructura cognitiva, para defender sus teorías, Ausubel utiliza el siguiente ejemplo. Las soluciones de acertijos por ensayo y por error son un tipo de aprendizaje por descubrimiento, en el que el contenido descubierto, el acertijo, puede ser incorporado de manera arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto aprendiendo mecánicamente. Por el contrario, los exponentes lingüísticos de una función comunicativa también pueden ser aprendidos significativamente sin necesidad de ser descubiertos por el alumno. A continuación, vamos a ver algunos de los ejemplos en donde se da el aprendizaje por descubrimiento. Creación artística.
Una buena forma de familiarizar a los alumnos con el arte es mediante el aprendizaje por descubrimiento. Después de animarlos a crear un cuadro o una representación pictórica por su cuenta, se les invitará a reflexionar sobre cómo lo han hecho, por qué han escogido determinados materiales o técnicas y qué querían transmitir con su obra. Uno de los campos en donde vemos la ejemplificación del aprendizaje por descubrimiento es en el área del deporte. El control propio del cuerpo y la práctica deportiva son dos ámbitos en los que el aprendizaje por descubrimiento suelen ser realmente útil. Muchos entrenadores y teóricos de la pedagogía deportiva opinan que la mejor forma para aprender a dominar una disciplina concreta es mediante la práctica, observando lo que funciona y lo que no, y cambiando los comportamientos en función del feedback externo. La música. En el aprendizaje musical ocurre algo parecido a lo que sucede en el deporte. Algunos métodos de enseñanza se basan por completo en la práctica y la investigación, de tal manera que los estudiantes comienzan a tocar su instrumento sin conocer nada de teoría y van cambiando sus comportamientos en función de lo que les funciona y de lo que no.